es abordar el tema de nuestra solución de 6 GHz. Entonces voy a proyectar la presentación. Harrison, no sé si quieras hacer alguna introducción o arrancamos directamente. No, yo creo que podemos iniciar, comentarles a todos que la sesión se está grabando por si la quieren después observar. Me pueden pedir el link de grabación. ¿Listo? ¿Ya inició a grabarse o...? Sí, ya inicié a grabar. Ok, perfecto. Listo, muchísimas gracias. Solo pues, Harrison, pedirte el favor de que estés pendiente de las personas que van ingresando y de las preguntas que van a quedar en el chat, ahí para que me las vayas comentando. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir a este primer webinar del 2023, donde vamos a hablar un poquitico sobre la solución de 6 GHz. Yo creo que esta es una banda que poco a poco va apareciendo como la banda con mejor prospecto para los próximos años. Aunque ha sido un camino largo, difícil, digamos que se ha avanzado en el mundo para que se siga liberando espectro como no licenciado, como de uso libre, que es el espectro donde la mayor parte de nuestros proyectos se desarrollan, ¿no? Y la mayor parte de los clientes están desarrollando proyectos con ese tipo de espectro. Entonces, la idea de hoy es explorar un poco sobre el espectro y luego ya hablar más en detalle sobre las soluciones de Telres específicamente para la banda de 6 GHz. Antes de esto, bueno, un poco de historia. Me presento, mi nombre es Carlos Duque, yo soy el Sales Manager para lo que es Colombia, Ecuador, Perú y Chile. En esta ocasión, pues estoy en compañía de Cubos, que es una de las empresas de distribución que tenemos en Colombia y con la cual hemos venido pues adelantando diferentes programas de capacitación a nuestros canales. Y pues la idea de hoy es hablarles un poco para los que no conocen sobre Telrat, quiénes somos y más o menos cuál es nuestra historia. Telred es una empresa que lleva más de 70 años en el mercado. Es una empresa que inicialmente se dedicaba a todo el tema de centrales telefónicas hace muchos años. Luego fue evolucionando en tecnología. Básicamente el negocio de las centrales telefónicas desaparece y Telred se reinventa en la división que se conoce como Telrad BWA. Adquiere hace muchos años a una empresa muy famosa que se llamaba Albarion en la solución de WiMAX. Y a partir de la solución de WiMAX, evoluciona hacia una de las líneas de negocios del portafolio de Telred, que es LTE privado o soluciones para crear redes 4G. Esa es una de las líneas de negocios de Telred. No vamos a hablar de ella hoy. Y hace más o menos unos 3 años adquirió una empresa también reconocida que se llamaba WebIP, la absorbe y esa es la otra línea de negocios que tenemos que se conoce como la familia Briser, que es básicamente soluciones de acceso fijo inalámbrico de banda ancha o FBWA. Eso es lo que podemos llamar como Telred BWA. Existe otro Telred en países como Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Colombia, México, que se llama Telred Services Latam. Es una empresa del mismo grupo, pero digámoslo así, separada de todo lo que es Telred BWA, que es el fabricante de soluciones de radio. Y Telred Services Latam se dedica básicamente a proveer servicios tanto en fibra óptica como en despliegues de torres, de redes inalámbricas, pero también pues infraestructura como tal de energía o de data centers. Entonces, tiene una cantidad de servicios. ¿Ahí me están escuchando? Sí, ahí se escucha perfecto, Carlos. Ah, ok, perfecto. Sí, No, sí, Carlos, te oímos. Salió un mensaje aquí raro. También dentro del grupo de Telred existen otras empresas como Magalcom, por ejemplo, que se dedica a todo el tema de estructuración y creación de data centers. No tienen operaciones en Latinoamérica, pero existen en Israel. Como les decía, Telred pues, es un grupo de origen israelí y su cuartel general
está ubicado en Israel. Específicamente, Telrad BWA está en Elot, que es una ciudad que queda como a 30 minutos de Tel Aviv. También está Oasis, que es otra empresa del grupo que se dedica a toda la parte de ciberseguridad y también a la parte de monitoreo de redes. Marmanet, que se dedica a la parte de ingeniería y hacen seguimiento de proyectos gigantes. Y Geoda, que hace mapas digitales y todo el tema de GIS, que es básicamente toda la parte de georreferenciación o geoposicionamiento. Esas son las diferentes empresas que hacen parte del grupo Telrad. Y como les mencionaba, pues Telrad BWA es el fabricante de equipos. Y sus dos grandes líneas de negocios son Breeze Compact, que es todas las soluciones de LTE privado. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos crear una red LTE. Como, imagínense que fuera como una red Wi-Fi. Solamente que la tecnología que radiamos no es una tecnología Wi-Fi, sino es una tecnología LTE. Y pues los celulares, los equipos de telemetría, los equipos que soporten el estándar LTE se pueden conectar a esta red privada, obviamente en las frecuencias autorizadas por la 3GPP, que son frecuencias bastante específicas. Es un mundo bastante fascinante, interesante, y como les digo, hoy no vamos a hablar de él, pero si están interesados, pues nos pueden escribir, nos pueden contactar, y si quieren saber más sobre las soluciones de LTE privado y la familia Breeze Compact, ahí estamos a sus órdenes. Sobre la otra familia de equipos que les comentabas, que se llama Breeze Air, estos son soluciones básicamente punto a punto y punto multipunto de acceso fijo de banda ancha inalámbrico, o FBWA. Ahí tenemos pues una serie de modelos. Tenemos el Breeze Air 8000, el Breeze Air Ace, y tenemos una serie de bandas de frecuencias. Entonces, igual tranquilos que digamos que este resumen general lo pueden ver después con tranquilidad. Yo les voy a compartir la presentación sin ningún problema y también lo pueden ver en la grabación. Pero pues digamos que a grandes rasgos son soluciones punto a punto y punto multipunto. Y hoy vamos a hablar un poquitico sobre Breeze Air y en específico sobre la familia 8000 que trabaja en la banda de 6 GHz. Eso es como para darles un panorama de Telrad y ir poco a poco ahondando hacia donde queremos hablar hoy, ¿no? Entonces tenemos una familia específica. Si ustedes ven, la otra familia es Breeze Compact, está la familia Breeze Air. Hay un modelo específico que se llama el Breeze Air 8000 y hay una banda de frecuencias específica que va desde 6000 a 7000 MHz. Y hoy vamos a hablar exactamente de esa banda de frecuencia que, como les digo, después de muchos años de espera y de estar, no iría quejándonos, pero sí por lo menos solicitando de que los gobiernos y las entidades regulatorias abran más espectro, parece ser que por fin se está logrando. En parte gracias al Wi-Fi 6 y 6A, que ha venido impulsando todo este tema a nivel indoor. Ya hay muchas regulaciones en el mundo que están abriendo las bandas. Y también, pues obviamente, la misma necesidad de tener más espectro para poder trabajar. Entonces, hagamos un análisis rápido. Digamos que aquí resumí más o menos los diferentes rangos de frecuencias y las capacidades, también las distancias que se pueden lograr con esos rangos de frecuencia. Entonces, tenemos rangos de frecuencia como las bandas de 915 a 928, que son no licenciadas en la mayoría de los países, 2.4 a 2.4 o 2400 a 2483. Y ahí ustedes ven más o menos la cantidad de hertz disponibles que ustedes pueden encontrar como no licenciado. Muchas de ellas tienen variaciones en ciertos países, pero digamos que en la mayoría tienden a ser no licenciadas. Es decir, es el espectro libre que la mayor parte de los países concilia con la ITU o con ciertos organismos internacionales que están llevando a que finalmente sean no licenciadas. Si ustedes ven, la porción de espectro que actualmente es no licenciado es muy pequeña. Estamos hablando de alrededor de unos más o menos 400 MHz, por esa razón la saturación tan fuerte que tenemos. Y si uno no analiza versus distancia, entonces van ustedes a ver que se pueden lograr buenos cubrimientos, buenas distancias
con las bandas bajas, es decir, bandas por debajo, por ejemplo, de los 7 GHz o de los incluso 8 GHz, pero eso se pierde cuando yo me voy a las bandas altas, ¿no? Me voy a las bandas milimétricas y entonces tengo no licenciado, tengo capacidad, tengo forma de hacer enlaces, pero no tengo cubrimiento. Entonces termino exactamente en el mismo problema. Necesito volver a las bandas bajas para poder hacer enlaces de larga capacidad. Pero si ustedes ven dentro de todo este modelo, bajas capacidades versus cortas distancias, hay una banda que digamos que es como lo bueno de los dos mundos. Entonces, tengo una cantidad de espectro interesante, no exageradamente gigante, ahí la señalo dentro de la torta, pero es una capacidad de espectro muy interesante que es la banda de, llamémoslo, 6 GHz, aunque arranca realmente en 5.925 y puede llegar hasta 7.000. Y también tiene un cubrimiento en distancia interesante. Entonces, por eso 6 GHz es la gran esperanza de poder continuar pues, con implementaciones no licenciadas. Hay países que han venido trabajando legislaciones, por ejemplo, Chile está muy adelantado, Brasil sigue trabajando en esquemas más avanzados para poder controlar ese nuevo espectro. Estamos hablando de la banda de 6 GHz. México también ya tiene regulaciones, Colombia, y casi todos se han puesto de acuerdo en la parte indoor. Es decir, hay una legislación para que se utilice el espectro en la banda de 6 GHz, 6.000 a 7.000, para uso indoor, pero todavía hay diferencias para utilizarlo a nivel outdoor. Pero poco a poco, digamos que se está armonizando eso y hay un interés fuerte y creciente de poder normalizar eso. Uno de los entes que les aconsejo consultar es la DSA, la Dynamic Spectrum Alliance. Esta es una entidad eh, que su meta es lograr la mayor cantidad de espectro libre en el mundo, porque ellos consideran, y es obvio, digamos, para uno que trabaja con espectro libre, que es un motor de generación de oportunidades y de crecimiento gigantesco. Entonces, la DSA, ellos están haciendo un monitoreo, una auditoría constante del espectro no licenciado y ahí pueden ustedes enterarse de qué, digamos, cuáles son las tendencias que se tienen respecto al espectro. Entonces, por esa razón, nosotros en Telred pensamos de que la banda de 6 es una banda muy, muy interesante a futuro y lo más interesante es que ya tenemos un producto maduro, un producto que se ha utilizado, por ejemplo, en México, en despliegues, que se ha venido utilizando también en países que permiten el uso de ese tipo de bandas y que ya tiene una experiencia y que estamos listos pues para poderlo aprovechar en el mercado. Algo bien importante es que los tiempos de producción para equipos en la banda de 6 GHz son exactamente iguales que los tiempos de producción para las bandas actuales de 5 GHz, es decir, estamos hablando de tiempos de producción muy rápidos. Ahora hablemos un poco más ya sobre la familia Breeze Air. Como les comentaba, los productos de Breeze Air tienen dos grandes familias. Una se conoce como 8000, ese es el nombre de la familia de los productos, y la otra familia se llama ACE. Básicamente la diferencia entre una y otra es la capacidad. Entonces ACE es para capacidades de 750 megas y 8000 llega a capacidades de entre 270 megas a 310 megabits por segundo. Lo interesante de 8000 es que también tiene versiones en otras bandas de frecuencia, incluyendo la banda de 6000 a 7000 megahertz, que es la que vamos a hablar hoy en específico. Entonces, iniciemos con el tema. Bueno, algo que importante es que si ustedes ven, toda esta introducción es como para que ustedes vayan entendiendo por qué este producto es tan interesante en el mediano. Yo diría que está en el corto plazo, porque aquí este fin de semana que pasó, por ejemplo, en Colombia, la ANE acaba de lanzar una convocatoria para consultar por qué es importante abrir el espectro en 6000 a 7000 MHz, lo cual es importante que la mayor parte de las personas que puedan contestarlo, pues lo hagan porque
Básicamente, es importante decirle al gobierno o al ente regulador, en este caso, que sí se necesita el espectro libre, que sí hay proyectos, que sí hay una necesidad gigante para poder hacer implementaciones en esta banda. Entonces es algo que sigue creciendo y que tiene bastante potencial. Entonces, existe el equipo Breezer 8000, que va desde 6000 a 7000 MHz. Recuerden que el ACE, si ustedes vieron rápidamente aquí atrás, el ACE solamente trabaja de 4.8 a 6.1 GHz, es decir, que no trabajaría la banda de 6 a 7 GHz. El único modelo que trabaja esa banda es el Breezer 8000. Entonces, el Breezer 8000, dentro de las ventajas que tiene es que es un único hardware, es decir, que ese hardware yo lo puedo licenciar, colocarle licencias para que sea un CPE, para que sea un enlace punto a punto, para que sea una estación base, y de esa forma yo puedo jugar con ese mismo hardware y poder reducir la cantidad de repuestos que tengo en mi infraestructura, adaptarme, por ejemplo, a nuevos requerimientos, manejar un stock, digámoslo así, genérico, y poderlo adaptar a los proyectos que van saliendo. Entonces, es algo bien interesante el hecho de tener un único hardware. El Breezer 8000 entre 6000 a 7000 MHz es un equipo que consume una potencia de 10 vatios, que es bastante baja para poder hacer implementaciones, por ejemplo, con paneles solares. Tiene un licenciamiento que inicia en 50 megabits por segundo y puede crecer a 100, 200 y 270 megabits por segundo. Esa es la capacidad máxima del equipo. Se puede trabajar el licenciamiento en 3 modalidades. Ser suscriptor, que sería como la licencia más básica, porque solo permite ser esclavo. Ser un punto a punto, es decir, que solamente permite o permitiría ser esclavo o maestro, pero solamente soporta un remoto. O ser base o estación base, que significa que puede ser un maestro que acepta múltiples remotos. Más o menos a grandes rasgos es el tema del licenciamiento. Entonces, ustedes ven, tenemos dos formas de mover el licenciamiento. Tenemos una parte que es capacidad, o sea, yo puedo tener un licenciamiento en capacidad y otro licenciamiento en modalidad, llamémoslo así, es decir, si es un suscriptor, punto a punto, o una estación base. La frecuencia va de 6000 a 7000 MHz y podemos tener canales de 3.5, 5, 7, 10, 14, 20, 28 y 40. Ahí también es interesante entender que ese rango o ese detalle de diferentes canales ayuda mucho al momento de implementar proyectos, porque yo puedo ser o puedo optimizar mucho mejor el espectro. Entonces aquí el espectro, aunque tenemos más espectro, de todas formas es un bien limitado, entonces es bueno también tener un radio que le permita a uno manejar diferentes opciones de canal, de ancho de banda de canal RF. Obviamente la máxima capacidad, es decir, esos 270 megabits por segundo, se logran con un canal de 40 MHz. Entonces es más o menos la explicación. Obvio, si yo tengo canales más pequeños, pues tengo capacidades más pequeñas. Pero más o menos ahí se hace una relación de cuánto ancho de banda puedo obtener. Con 40 MHz puedo llegar a 270 megabits por segundo. Algo muy interesante de las plataformas Telrad, Breezer 8000, también ACE, digamos 8000, que es la familia que estamos hablando hoy, es que el tiempo de establecimiento del enlace es menor a 15 segundos. Eso es clave a veces cuando uno está haciendo mantenimientos en enlaces, no sé, 40 kilómetros, y si yo hago algún cambio, yo sé que el enlace tiene que volver muy rápido. Entonces eso también me ayuda a poder hacer ventanas de mantenimiento más cortas, poder hacer corrección, digámoslo así, más rápida. Entonces, tener un tiempo de establecimiento del enlace es muy importante. Latencias menores a 1 milisegundo, eso es otro de los factores claves de las soluciones de Telrad. Ahí va más que todo atada a lo que se llama calidad en la experiencia del servicio, porque muchas veces uno puede tener un ancho de banda interesante, pero una latencia gigantesca. Entonces, la sensación del servicio es que es lento. Cuando uno tiene latencias bajas, eso también ayuda a que la experiencia de servicio sea rápida. Entonces, latencias de 1 milisegundo ayudan, por ejemplo, en enlaces, o se notan más en enlaces de más de 20 kilómetros, donde yo siento de que
el tiempo de ida y vuelta de un paquete es rapidísimo. Alto nivel de procesamiento de paquetes, 400.000 paquetes por segundo. Ese es otro parámetro importante. Ahí digamos que ayuda mucho a todo lo que son aplicaciones de tipo streaming, tanto de audio, video o de ambos, que es la mayoría de las aplicaciones actuales, ¿no? Casi todo el mundo está haciendo streaming de audio y video como lo que estamos haciendo hoy con esta reunión, o cámaras de seguridad, o video portero remoto, o en fin, una cantidad de cosas que se están implementando. Casi todo está tendiendo a ser video y audio, o ambos, porque es más fácil de procesar desde el mundo digital, o más bien desde el mundo real hacia el mundo digital. Entonces, las aplicaciones de streaming, por lo general, transmiten en paquetes pequeños. Es decir, el ancho de banda se mantiene, yo puedo tener 10 megabits por segundo de ancho de banda, pero la cantidad de paquetes por segundo que transmito, por ejemplo, si yo transmitiera un video streaming de audio y video, puede dispararse porque ellos utilizan paquetes pequeños, paquetes, por ejemplo, entre 90 bytes a 250 bytes. Entonces, tener unidades de radio que procesen alta capacidad de paquetes por segundo ayuda a aprovechar ese tipo de soluciones. Señor, creo que escuché algo. ¿No? Si quieren dejar las preguntas en el chat, ahí las podemos atender. Y también tenemos técnicas de mitigación de interferencia. Por ejemplo, tenemos creo que alguien, si me ayudas ahí a cerrar el micrófono. Ya reviso a ver. Listo. Entonces, tenemos técnicas únicas de mitigación de interferencia. Por ejemplo, adaptarse a los niveles de sensibilidad dependiendo del ruido. Eso es algo único en Telred y que ha permitido pues, que se sobrevivan en bandas congestionadas como la banda de 5 GHz. El hecho de ya tenerlo en la banda de 6 GHz pues da una garantía de que a medida que pasa el tiempo y que se va saturando la banda, pues también tenemos un mecanismo de defensa que ya está dentro de los equipos y que no solamente estamos apostándole a que la banda está vacía y por eso vamos a lograr tener buenos enlaces, sino que integramos pues toda esa experiencia que hemos aprendido de las bandas de 5 GHz en esta nueva banda de 6 GHz. ¿Hasta ahí alguna pregunta, Harrison, o no tenemos? No, hasta el momento en el chat no hay ninguna pregunta. Ok, perfecto. Ahora vamos a hablar un poquitico ya en detalle de las familias o de los productos de la familia Breeze Air 8000 de 6 GHz. Entonces, primero hablemos un poco sobre los equipos conectorizados. Entonces, ¿cuándo utilizamos los equipos conectorizados? Por lo general, cuando son enlaces largos, por ejemplo, un poco más allá de 15 kilómetros, tal vez 12 kilómetros, yo ya empiezo a necesitar ponerle antenas externas para poder llegar, por ejemplo, a distancias de 120 kilómetros. Casi siempre requerimos línea de vista, sobre todo en distancias largas, pues porque la atenuación sin línea de vista, pues básicamente no nos permite que llegue el señal al otro lado. Entonces, hablemos de que tenemos plena línea de vista, es decir, que no hay afectación de la primera zona de Fresnel y que tenemos un enlace por encima, tal vez de los 15 kilómetros a distancias de incluso 120 kilómetros en 6 GHz. Para ese tipo de soluciones, pues tenemos el Breeze Air de 6 GHz, Breeze Air 8000 de 6 GHz de antena externa. Ahí está el número de parte. Solo para que lo conozcan, tranquilos, no se lo tienen que memorizar, pero para que entiendan un poquito cómo funcionan los números de parte de Telred. Ahí se puede ver el número de parte. En la parte de abajo aquí voy a rayarlo. Aquí en la... aquí en la parte de abajo, aquí lo pueden ver. Entonces, algo que resaltar, pues es un equipo bastante compacto. Si ustedes ven, mide solamente 19 centímetros. Entonces, pesa 1 kilo, o sea, es bastante fácil de manipular. Él trae un herraje básico que le ayuda a fijarse en el mástil. Y a partir de ahí, pues yo salgo con 2 jumpers hacia la antena externa, que es la que realmente pues voy a mover horizontal y vertical pues para hacer la alineación.
Trae dos puertos Giga Ethernet, puerto 1 y puerto 2. Ambos sirven para energizar el radio. No simultáneamente, ojo con eso, sino, digámoslo así, yo estoy trabajando, por ejemplo, con el puerto 1, estoy aquí haciendo toda la parte de inyección de poder. Por alguna razón, ya no tengo posibilidad de utilizar el puerto porque hubo una descarga, algo pasó. Tengo la opción de un segundo puerto para energizar el radio y por lo tanto tener un backup. Por ejemplo, eso es una de las ventajas que tiene el hecho de tener dos puertos gigabit por segundo. También lo puedo utilizar, por ejemplo, para inyectar por aquí poder y con el segundo puerto, pues, inyectar poder a un segundo radio o a un segundo equipo que soporte PoE. Y de esa forma, pues, yo puedo ahorrarme un tramo de cable, ¿no? En fin, o evitar comprar un switch porque yo puedo hacer la parte de un puente o conectar algo arriba en la torre directamente al segundo puerto Giga Ethernet. Entonces, de esa forma yo puedo sacarle provecho a esos dos puertos Giga Ethernet que tengo directamente en el radio. Aquí están los dos conectores que son conectores tipo TNC y aquí hay un error, qué pena. Son TNC. Y este tipo de conectores vienen con un jumper, o sea, el radio ya viene con unos jumper que van a tipo N, que yo los puedo conectar directamente a la antena. Y de esa forma yo puedo hacer pues la conexión de mi radio a la antena. Algo importante es que nosotros contamos con una plataforma que se llama ViewAir, y dentro de esa plataforma hay una herramienta que se llama Path Profile. Yo puedo utilizar esa herramienta de manera gratuita, está en la nube, yo me puedo inscribir de manera gratuita, incluso puedo gestionar hasta 5 radios en la plataforma porque es un NMS, es una plataforma de gestión, entonces yo puedo hacer la parte de monitoreo de red, pero si yo no quiero utilizar el monitoreo de red, puedo utilizar la aplicación o la funcionalidad de Path Profile y puedo hacer la parte de simulación del enlace para obtener el perfil, obtener los niveles de modulación, puedo simular pisos de ruido, puedo simular todo tipo de escenarios e incluso puedo simular el rango de frecuencias de 6.000 a 7.000 MHz. Entonces, una de las recomendaciones que les hago es que utilicen el ViewAir para hacer la parte de simulación de los enlaces y de esa forma estar seguros de que esas antenas externas que van a colocar en los enlaces pues pueden dar el ancho de banda que están buscando en las condiciones que se tienen normalmente. Otro consejo, otra recomendación es que analicen muy bien las antenas externas que van a utilizar, que sean de doble polaridad, vertical, horizontal. Ojalá que tengan conector N tipo hembra, pues porque los jumpers por defectos que vienen dentro de la caja son tipo hembra macho. Y sobre todo, revisen el rango de la antena. Porque acuérdense que los radios van de 6.000 hasta 7.000 MHz. Si ustedes compran antenas que, por ejemplo, inician en 5.800 y terminan en 6.200, pues van a desperdiciar frecuencias por encima de 6.200 porque aunque el radio puede sintonizarse en esas frecuencias, pues la antena no las puede procesar. Entonces, para que lo tengan en cuenta cuando realicen la selección de la antena. No olviden hacer las simulaciones en el ViewAir en las bandas de frecuencia de 6.000 a 7.000 MHz, se puede hacer y es una práctica importante pues, para poder tener un enlace exitoso al momento de la implementación. El segundo equipo o el segundo escenario que tenemos son enlaces, por ejemplo, de 1 a 15 kilómetros, o sea, enlaces un poco más cortos, ¿cierto? En la misma banda de 6 GHz. En ese tipo de escenarios, por lo general, trabajamos con un equipo de antena integrada de 24 dBi. Aquí ustedes pueden ver el número de parte. Es básicamente el mismo radio que vimos antes, pero ya no viene con los conectores para ir a una antena externa, sino que ya trae integrada una antena directiva tipo panel, que es la que ustedes ven ahí en la foto.
tiene un tamaño de aproximadamente 30 por 30 centímetros, pesa alrededor de 2 kilos y también viene endurecido, tiene cofre metálico como el anterior. Se me olvidó mencionarles eso. Todos los equipos de Telred vienen con un cofre metálico en aluminio que los favorece, digámoslo así, del intemperie, y todos vienen certificados IP67. Trae sus 2 puertos gigabit por segundo, pero pues ya no trae los conectores para conexión de antena externa porque pues viene con una antena integrada. Entonces, esta es la segunda versión de equipos. Entonces, ustedes ven que para enlaces punto a punto tenemos el equipo con antena externa y el equipo con antena integrada. Y hay un accesorio adicional que tienen que tener en cuenta, incluir siempre, que es el Advanced Mount Kit. Como yo les decía, por defecto los radios vienen con un Mount Kit, un kit de montaje básico, que básicamente no permite moverse ni vertical ni horizontal. Muy bien pensado para lo que son los radios conectorizados, pero obviamente no es muy útil para los radios que son con antena integrada, porque yo a veces tengo que apuntar hacia arriba y hacia abajo. Por esa razón hay que incluir el kit de montaje avanzado o el Advanced Mount Kit, que ustedes lo pueden ver ahí en la foto y que permite hacer la elevación y la inclinación. Algo bien interesante del kit de montaje avanzado es que no trae tuercas. Es decir, que todo está diseñado para que solo existan tornillos. Y eso ayuda a que a veces no se me pierdan accesorios al momento de hacer la implementación el montaje de la instalación. Y obviamente la recomendación, no olvidar incluir el Advanced Mount Kit. Las soluciones de estación base, digamos que ya pasamos a la parte de punto multipunto. Entonces, si ustedes ven, en la parte de punto a punto tenemos 2 modelos de equipos. Tenemos un modelo de antena externa y tenemos un modelo de antena integrada para diferentes condiciones de enlaces punto a puntos. Ahora, en la solución punto multipunto tenemos la solución de estación base, donde tenemos una versión de antena integrada. Esta versión de antena integrada es una antena de 90 grados, 16 dBi, que funciona en el rango de 6.000 a 7.000 MHz. Ahí está el número de parte, si ustedes lo ven y lo pueden ver. Y básicamente es un poquitico más grande que la antena de 24 dBi, tiene la misma forma, pero pues es 7 centímetros más grande, también es tipo panel. Seguimos contando con los 2 puertos Giga Ethernet, sigue siendo IP67, más o menos el mismo peso, sigue teniendo el cofre en aluminio y pues la robustez para poderse instalar en la parte de exteriores. Y si ustedes lo piensan, pues esto ahorra bastante el tema pues, de implementación, ¿no? Porque ya no me preocupo por la antena sectorial, sino que ya viene embebida en el equipo o integrada más bien. La otra vez me hacían la corrección de que embebido es otra cosa. Entonces, integrada en el equipo y de esa forma yo puedo pensar en una sola forma de instalar. Algo importante es que las soluciones de estación base de antena integrada en 6 GHz vienen con un licenciamiento desde 60 megabits por segundo. Yo puedo crecer a 100, 200 y hasta 270 megas. Esto porque es interesante. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto de 5 cámaras de seguridad, cada una va a consumir 10 megabits por segundo, están a una distancia de, no sé, 10 kilómetros, pues yo puedo pensar en una solución de una estación base, digamos que están en la zona de cobertura de 90 grados, yo puedo pensar en una estación base de antena integrada de 90 grados y remotos con antena integrada de 24 dBi. Y de esa forma, pues no tengo que adquirir antenas externas, ya viene todo embebido o incluido dentro de lo que voy a diseñar. ¿Hasta ahí preguntas, dudas, Harrison, o no? Todo clarísimo. No, hasta el momento no hay dudas. Listo. Y pues obviamente al ser un equipo de antena integrada, no se olviden de incluir el Advanced Mount Kit que se va a necesitar para poder darle TIL a la antena. Los suscriptores son los mismos radios,
que normalmente se utilizan para punto a punto. Es decir, yo tengo la posibilidad desde el punto de vista de hardware de utilizar el mismo hardware que utilizo para punto a punto, lo utilizo para suscriptores. La diferencia está en la licencia, porque una licencia de suscriptor solo les va a permitir ser esclavos. Es decir, que digamos que para un enlace punto a punto se necesita un lado maestro, un lado esclavo. Si los dos son esclavos, pues no va a haber enlace. Entonces, por esa razón, esta licencia, digamos que limita un poco más el radio, obviamente es más económica, y la idea de esto es poder crear solamente suscriptores, porque yo sé que el maestro, pues es mi estación base. Entonces, también tengo un suscriptor de antena externa y un suscriptor de antena integrada. Interesante, que yo, aquí también ahorita un pequeño error. Interesante que yo puedo arrancar con un licenciamiento desde 50 megabits por segundo y puedo crecer a 100 megabits por segundo. Ojo que los suscriptores, digamos que por obvias razones, si mi base es de 270 megabits por segundo, pues no, la idea no es tener suscriptores de 200 megas. Por esa razón tenemos solamente licenciamiento en suscriptores de 50 a 100. Si yo ya convierto este radio en un punto a punto, pues ya puedo seguir creciendo a 200 y hasta 270 megabits por segundo. Entonces es importante tener eso en cuenta. Y obviamente para el suscriptor de 24 dBi, no olvidar el Advanced Mount Kit. Hay también una solución de estación base de antena externa, que a diferencia de la estación base de antena integrada, pues hay que agregarle una antena externa. Actualmente para la banda de 6.000 a 7.000 MHz no estamos suministrando la antena sectorial. Sí lo hacemos para la banda de 5 GHz, pero en la banda de 6 GHz podemos ser compatibles con cualquier antena sectorial del mercado que trabaje de 6.000 a 7.000. Puede ser todo el rango o un rango intermedio de ese rango total, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta que el rango de la antena externa. La arquitectura de este radio pues también es bastante compacta, 19 por 19. Lo único raro que trae este modelo es que trae un puerto adicional que se llama el puerto de sincronismo. Es decir, que yo puedo sincronizar diferentes sectoriales de antena externa. Eso no lo puedo hacer con la versión de antena integrada, solo con la versión de antena externa, para poder hacer un uso más efectivo del espectro. Eso normalmente sucede cuando yo tengo en una torre muchas antenas sectoriales y quiero pues evitar la autointerferencia entre ellas. Entonces, una de las formas de hacerlo es con el sincronismo. Si ustedes ven, tiene los mismos 2 puertos gigabit por segundo y viene pues con los conectores tipo TNC para conectarlo a la antena externa. Entonces, para que lo tengan en cuenta. El licenciamiento también inicia desde los 60 megabits por segundo, es decir, yo puedo adquirir mi antena sectorial o mi radio sectorial para antena externa con 60 megabits por segundo y puedo crecer a 100, 200 y 270 megabits por segundo. El sincronismo básicamente funciona así. Yo puedo colocar una unidad de GPS que va a recibir pues, la señal del satélite para darle el reloj de sincronismo y con este puerto de sincronismo pues yo voy poniendo en fase todos los radios para que actúen, transmitan y reciban simultáneamente. ¿Para qué se utiliza eso? Básicamente para hacer un reuso de frecuencias. Entonces yo puedo, por ejemplo, tener un sector mirando hacia el norte y otro sector mirando hacia el sur con la misma frecuencia, lo mismo oeste y este. Entonces, en lugar de tener 4 frecuencias para cubrir 360 grados, solamente utilizo 2 frecuencias. Minimiza la autointerferencia. Eso significa que, por ejemplo, esas interferencias cocanal o de canal adyacente, básicamente empiezan a ser minimizadas porque al estar sincronizados yo puedo, digamos que acercar un poco más los canales y de esa forma esa banda de guarda, que es el espacio que yo tengo que dejar entre un canal y el otro canal, se puede reducir un poco y hago un mejor uso del espectro cuando tengo bandas de frecuencias
o canales de frecuencias muy cercanos. Y algo muy importante es que cuando se sincroniza no se puede hacer overbooking. ¿Qué es overbooking? Overbooking es que yo puedo tener más usuarios de la capacidad que tiene el sector. Imaginemos que el sector tiene 100 megabits por segundo. Entonces, si yo tengo remotos de 10 megabits por segundo, sin overbooking significa que solo podría tener 10 remotos de 10 megas. Con overbooking, pues yo podría seguir creciendo, por ejemplo, tener 20 remotos de 10 megas que sumados pues, van a requerir 200 megabits por segundo, pero como no todos simultáneamente están requiriendo tráfico, entonces yo puedo jugar con el overbooking. Pero cuando sincronizo, eso no se puede hacer. Por eso los sistemas de sincronismo, la mayor parte de las aplicaciones donde recomendamos utilizarlos es en videovigilancia o en cámaras de seguridad, porque ahí por lo general no se puede hacer overbooking, ya que las cámaras de videovigilancia casi siempre están transmitiendo todo 24 horas, no hay, digámoslo así, picos, sino es una transmisión constante. Entonces, en ese tipo de proyectos se puede pensar en ese sincronismo de las estaciones base. Consejo para las antenas externas, el mismo que hablábamos anteriormente, que sean de doble polaridad, ojalá que tengan conector tipo N hembra, y importantísimo, revisar el rango de frecuencias para que esté dentro del rango del radio, ¿no? que tiene el radio. Ahora hablemos un poquitico de los accesorios que vienen acompañando la solución. Digamos que ya vimos que tenemos soluciones punto a punto, de antena externa, antena integrada, soluciones punto multipunto con una estación base de antena integrada de 90 grados, con remotos que son los mismos del punto a punto, que son de antena externa y antena integrada, y con la opción de una estación base de antena externa, que también puede hacer sincronismo. Ahora, desde el punto de vista de accesorios, yo tengo, que quería resaltarles dos. Yo tengo un inyector DC, que me parece muy interesante, que ustedes conozcan, sepan que existe. También tenemos un inyector AC. No lo menciona acá, digamos, no porque no lo tengamos, sino pues porque es por defecto el que por lo general se instala. Pero también existe la opción de hacerlo con un inyector DC. Lo interesante de este inyector DC es que tiene un rango de entrada dinámico que va desde 10 voltios a 60 voltios. Eso significa que yo con 12 voltios, es decir, con un sistema de panel solar, yo puedo energizar mi radio. Es decir, que no necesito crear un banco de baterías que generen 48 voltios DC, sino con simplemente 12 voltios, ya que el inyector me permite ese rango dinámico. Yo puedo energizar el radio porque la salida del inyector siempre, sin importar la entrada, va a ser 55 voltios DC. Es PoE pasivo y de esa forma, con este inyector, el BDC-GPOE, yo puedo lograr esa conexión directa, por ejemplo, en sistemas de soporte solar. El otro accesorio interesante para que lo tengan en cuenta es el protector de línea, que se llama Begward, que usted lo puede instalar cerca del radio, lo más cerca posible del radio, para poder darle protección a todo el tipo de descargas que suben por ese cable UTP y que pueden llegar a dañar el radio. Entonces, también muy recomendado que lo tengan en cuenta. Quería solo resaltar esos dos accesorios. Tenemos más, no se les olvide del Advanced Multi Kit, también tenemos inyector AC, pero también tenemos unas Smart IDU que pueden hacer protección 1+1, o también tenemos Smart IDU que pueden hacer TDM sobre IP para transportar E1s, aunque eso pues ya es algo muy antiguo, pero también tenemos ese tipo de posibilidades. Pero quería solo rescatar y destacar estos dos accesorios que me parecieron interesantes. Desde el punto de vista de ciberseguridad, solo dejarles claro, tanto para la plataforma 8000 en 5 GHz, como para LACE, como para el 8000 en 6 GHz, se tiene un protocolo propietario de Telnet, que no es un estándar Wi-Fi. Eso es muy importante, es un beneficio gigantesco. Aquí les traigo un ejemplo sencillo, que es básicamente, todo el mundo sabe qué significa esto, ¿cierto? Significa oro en inglés.
pero casi nadie sabe que es oro en quechua, que es un dialecto, digámoslo así, un poco más desconocido, se dice curi. Entonces, cuando yo hablo en un dialecto que es bastante particular, pues es mucho más difícil de, digámoslo así, hackear las comunicaciones de ese enlace, porque es algo bastante atípico. Entonces, como el ejemplo de acá, de decir oro en lenguaje quechua. Entonces, esa es una característica interesante de ciberseguridad, poder tener un protocolo propietario. La segunda característica es que se hace de todas formas encripción, aunque se tiene el protocolo propietario, de todas formas se está haciendo encripción a nivel inalámbrico con un estándar de encripción AE128 y con llaves públicas únicas de 10 bytes hexadecimales que realmente pues se refieren a la MAC address de los equipos. De esa forma yo puedo, digámoslo así, restringir la conexión, por ejemplo, a una sectorial a ciertos remotos. No importa que haya más remotos que estén apuntando hacia la misma torre, solamente los remotos que tienen la llave son los únicos que se van a conectar con esa sectorial. Es más fácil de entender por qué es interesante el tema de esa encripción. Y soportamos Syslog, Radius o TACAX, que son sistemas, por ejemplo, para hacer todo el tema de rastreos de log de eventos, análisis forense de lo que está pasando con mis equipos, pero también tener una gestión centralizada de los usuarios y las contraseñas, por ejemplo, con un Radius. Se puede tener centralizado los usuarios y de esa forma pues no hay necesidad de asignarle un usuario una contraseña a cada radio, sino más bien a cada usuario o a cada personal de mantenimiento que vaya a los radios. Eso también ayuda mucho porque si esa persona se va, pues simplemente se le da baja el sistema y se crea un nuevo usuario sin necesidad de cambiar nada en ningún radio. Entonces, para que lo tengan en cuenta que soportamos tanto syslog como radios. Y por último, comentarles pues de la parte de robustez. Los equipos son IP67. A veces cuando uno dice IP67 se imagina que es un título, un adorno, pero realmente son pruebas como las que ustedes están viendo acá, que es sumergir el equipo a 1 metro de profundidad durante 30 minutos y que no tenga ningún tipo de filtración. Eso asegura pues, de que pueda soportar humedad extrema o lluvia extrema y también pruebas muy fuertes de partículas de polvo, por ejemplo en ambientes mineros, en ambientes difíciles, eso también es importante y que pues pueda soportar ese tipo de condiciones. Pruebas de descargas electromagnéticas, tanto los patrones de radiación como, digamos, la radiación, lo que llamaríamos la radiación hacia atrás, se tienen esas pruebas en laboratorios, lo cual garantiza que el radio va a entregar toda la energía hacia adelante o toda la energía en los conectores que salen hacia las antenas externas y también que el radio soporta, gracias a su chasis, que es bastante robusto, pues todo el tema de descargas electromagnéticas. Y también hemos hecho pruebas con la FCC para poder tener los estándares de FCC aprobados en cuanto a el ancho de banda de canal, la calidad de nuestros transmisores, receptores, que las aprueba la FCC. Eso era básicamente, no los quiero aburrir más, el día de hoy era ver muy en detalle la solución de 6 GHz, era una presentación bastante técnica, pero pues la idea era como ilustrarlos exactamente qué tenemos en esa banda de frecuencias y que ustedes estén en capacidad por lo menos de aventurarse a hacer el primer diseño en 6 GHz y que sepan con qué elementos pueden contar. No sé si tengamos alguna otra pregunta. Por un darte, no. Bueno, yo pues quería agradecerles el tiempo el día de hoy y pues ya que no tenemos ninguna pregunta, pues dejarles mis datos, ahí se los dejé un momento, para que si tienen algo adicional después, pues consulten y estamos a sus órdenes para responder.
Listo. Muchas No, gracias por la presentación. listo, muchísimas gracias. Entonces nos Muchas veremos en el siguiente webinar. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Carlos. Muy Muy buen día. interesante la presentación del día de hoy. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal, Carlos? Gracias. Sí, vos Ah, estás qué pena, para escribiendo en los informes cuando tenés la grabación, ¿no? la grabación estaría en el canal, nuestro canal de YouTube, en Cubos Tecnología, aproximadamente en unos 5 días. Y si requieren el link de la grabación, apenas termine, se los envío al WhatsApp. Me pueden dejar el número acá y yo se los hago llegar por medio de WhatsApp. Listo, muchísimas gracias a todos. Estamos hablando. Chao.